y vamos a tomar en cuenta la definición que nos presenta. Ahora, teniendo en cuenta la segunda imagen, que va a ser Mateo Buenaventura Orfila, ¿no? Que nos va a decir que la medicina legal va a ser un conjunto de conocimientos médicos propios para ilustrar diversas cuestiones en el derecho y también para dirigir legisladores en la composición, ¿no? De las leyes. Ahora, ¿por qué va a ser un rol importante él? Porque va a ser un criminólogo francés que va a ser creador de lo que va a ser el sistema de identificación antropométrica y va a jugar un rol importante en la medicina legal y forense, ¿no? Y bueno, vamos a tener también la definición o la visión contemporánea ya de la medicina legal, donde nos van a decir que la medicina legal es una disciplina particular que utiliza los conocimientos médicos con miras a una aplicación a resolver problemas que se plantean en las autoridades, ya sea penales, civiles o sociales, ¿no? Ya. Ahora, para poder ver el avance de la medicina legal, la vamos a dividir en medicina legal en la época antigua, en la media y ahora en la actualidad, ¿no? Ahora, en lo que va a ser la edad antigua, vamos a tener cuatro puntos importantes, ¿no? Primero, lo que va a ser el Código de Hammurabi, que vamos a decir que en este Código de Hammurabi se legislaba el actuar del médico. ¿Y por qué va a ser uno de los códigos más importantes o por qué va a marcar un hito en lo que va a ser la medicina legal y forense? Porque primero va a ser uno de los códigos legales creados en la historia de Mesopotamia y porque va a regir lo que va a ser la conducta del médico, ya sea con leyes que se establezcan con castigos, ya sea del éxito del médico o del fracaso del médico, ¿no? Y en este código de Hammurabi se castigaba con mutilaciones, de acuerdo al, bueno, al fracaso que tenga el médico, ¿no? Bueno, y digamos que va a establecer una responsabilidad médico-legal, ¿no? Y bueno, vamos a vincular la medicina con la justicia, ¿no? Sentando, digamos, unas bases de responsabilidad en profesión en lo que es la medicina, ¿no? Ahora, es importante también Imhotep, que es el primer experto médico legal. Vamos a tener que fue médico y arquitecto egipcio, considerado el primer experto médico legal, ¿no? También vamos a tener a Numa Pompilio, que ¿por qué va a ser importante? Porque hace examen de las mujeres, en mujeres embarazadas, ¿no? En las que fallecían, sobre todo, ¿no? Y bueno, vamos a decir que introdujo las primeras prácticas legales relacionadas con con la medicina legal y forense, ¿no? Porque ordenaba examinar a las mujeres embarazadas que morían para determinar si el feto estaba vivo, ¿no? Entonces vamos a decir que puede ser uno de los primeros antecedentes de autopsia con fines legales. También tenemos a Galeno, que va a establecer lo que va a ser la doximasia, que ¿con qué se hacía este fin? Pues era una prueba para ver si era un recién nacido había respirado, ¿no? Para distinguir si era muerte fetal o si había infanticidio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasando a lo que es la medicina legal en la época de la Edad Media, no vamos a tener el Código de Justiniano, ¿no? Este Código de Justiniano va a regular las prácticas de la medicina, cirugía y obstetricia, ¿no? Va a ser en sí una recopilación de leyes, hay que recordar, realizadas en lo que va a ser Bizancio y va a unificar va a unificar y regular lo que son los aspectos médicos, quirúrgicos y obstétricos, ¿no? Y bueno, vamos a decir que va a ser un antecedente de regulación estatal de la práctica médica. Ahora, también tenemos al Hasi Yuan Lu, que va a ser en sí una clasificación de lesiones según el instrumento que las causaba. Va a ser un tratado chino de médico legal y forense, ¿no? Y vamos a decir que es el primer manual de autopsias y lesiones en el mundo, ¿no? Para poder sentar las bases del peritaje criminalístico en lesiones y homicidios. Ahora, vamos a ver que también juegan dos personajes que pertenecen a la Iglesia Católica, un rol importante aquí, que es el Papa Inocencio III y Gregorio IX, ¿no? El Papa Inocencio III porque tiene el poder de unir el derecho, la religión y la medicina, entonces, ¿qué hacía? Ordenaba a los médicos que visitaban a los heridos, ¿no? Y así poder certificar las lesiones, ¿no? Vamos a decir que consolida el papel médico como perito judicial oficial, digamos así. Y vamos a tener a Gregorio IX, que bueno, también perteneciente a la Iglesia Católica, y más que todo da relevancia en la medicina legal en los procesos religiosos y judiciales, porque permite que esta medicina se introduzca en interrogatorios y en juicios inquisitoriales, ¿no? Ahora, pasando a lo que ya es la época moderna,
Vamos a tener que en el siglo XV ya se comienzan a hacer los peritajes médicos legales, ¿no? Vamos a ver que hay ya avances científicos, surge el interés por aplicar la ciencia al derecho, ¿no? Y comienzan los peritajes médicos legales ya en juicios. Y vamos a decir que se consolida lo que va a ser la medicina forense como ya una disciplina práctica. Tenemos a Carlos V con el código carolino, ¿no? Que va a establecer en sí normas para el enjuiciamiento criminal y el uso como el uso de los médicos como peritos, ¿no? Vamos a decir que este es el primer código penal europeo con implicaciones ya médico-legales, ¿no? También tenemos a Antonio Benivieni, ¿no? Que vamos a decir que tiene la primera colección importante de autopsias porque publicó casos de autopsias con valor ya legal y va a ser uno de los pioneros de lo que es la patología forense. También tenemos a Ambrosio Paré, cirujano francés, que va a dar el nombre de medicina legal en forense porque introduce el término medicina forense y da identidad a la propia especialidad. Tenemos a Pablo Saccia, ¿no? Precursor de la medicina legal moderna. Es un médico italiano, ¿no? Que va a escribir una obra fundamental para la enseñanza práctica de lo que va a ser la medicina legal. Tenemos a Fortunato Fedele, que escribe 4 libros sobre los dictámenes médicos, ¿no? Y bueno, va a ser precursor por esto de estudios médicos legales, ¿no? Y va a fortalecer la relación entre la jurisprudencia y la medicina. Ahora tenemos también a Enrique IV, ¿no? Que confiere a su primer médico la organización seria de un servicio médico legal, ¿no? Entonces vamos a decir que creó un servicio médico legal oficial, ¿no? Y bueno, va a tener el primer antecedente, aquí se va a marcar el primer antecedente de los institutos de medicina legal. Ahora, también tenemos a Marcelo Malpighi, ya para cerrar todo lo que es la época moderna, ¿no? Que es, bueno, médico y anatomista italiano, que comienza o se inicia con lo que va a ser la dactiloscopía, que básicamente es el inicio de estudios sobre las huellas dactilares, ¿no? Y va a ser base de la identificación de esta medicina legal y forense moderna, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir para la parte de lo que va a ser la medicina legal y forense, pero en el Perú, ¿no? Y para eso vamos a ver que... ¿Puedes cambiar la diapositiva, porfa, Luz? Ya. Bueno, ya. Ahora sí, para ver entonces la que es la historia de medicina legal y forense, pero en Perú, vamos a remontarnos a la época pre-Inca, ¿no? Donde vamos a ver que hay algunas lecciones observadas en restos arqueológicos que encuentran debido a operaciones médicas realizadas. Y aquí va a entrar en la época incaica la función médico-legal que ejercen los Hampi Camayoc. ¿Qué eran los Hampi Camayoc? Vienen del término Hampi, que era medicina o remedio, y Camayoc, que era encargado, ¿no? Entonces vamos a decir que eran los encargados de la medicina o del remedio. Ellos eran quienes realizaban diagnósticos a partir de observación, palpación y en muchos casos eran los que vinculaban las enfermedades con causas espirituales o sobrenaturales, pero también trataban lo que eran heridas, fracturas, luxaciones y practicaban trepanaciones craneanas, ¿no? Vamos a tener que lo que es el Hampi Camayoc va a jugar una importancia porque fueron los primeros en ejercer, digamos, la función médico-legal, ya que atendían traumas de guerra, accidentes y verificaban causas de muerte, ¿no? También, remontándonos a la época colonial ya, vamos a tener un hecho importante que es el acta de exhumación del cadáver del marqués conquistador del Perú, don Francisco Pizarro, ¿no? Donde se va a presentar un documento oficial redactado por médicos de la época donde se describía el estado del cadáver, las lesiones encontradas en el cadáver y su autenticidad, ¿no? Lo que se hacía era, se abría la tumba en presencia de las autoridades religiosas, civiles y médicas y se examinaban los restos, ¿no? Se registraban las observaciones y se validaban con los testigos, ¿no? Y bueno, va a ser un acto de gran valor para el Perú porque va a ser una de las primeros constituyentes de los procedimientos médicos legales documentados aquí, ¿no? Después tenemos la época republicana, que se establece el reglamento de la policía el 12 de diciembre de 1918, donde aparece la ley 29, 2949, ¿no? En donde más que todo establecía la participación de los médicos en investigaciones judiciales y policiales, ¿no? Para poder establecer hechos delictivos.
o sea, se reconocía que había una necesidad de la medicina legal como un apoyo para estos procesos penales que surgían, ¿no? Y bueno, vamos a tener también que en el año 1985 se promulga la ley 24.128, ¿no? Que regula la creación y organización del Instituto de Medicina Legal como técnico científico adscrito al Ministerio Público, ¿no? Pasando ya a lo que es, siguiente diapositiva, por favor. Pasando a lo que va a ser el cómo se desarrolló la medicina legal, cómo evolucionó, la importancia que esta medicina tiene en la práctica médica actual y el rol de la investigación judicial. Vamos a tener primero que esta medicina ha evolucionado o se ha desarrollado mediante vínculos de avances de criminalística y de la toxicología, ¿no? También vamos a ver que a lo largo del tiempo se han incorporado normas legales para la realización de autopsias, evaluaciones de lesiones, estudios de filiación y análisis toxicológicos, ¿no? Y en el Perú, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal son las principales instituciones que son responsables de regular estos procedimientos y protocolos. Y todo esto lo hemos ido viendo de acuerdo a las líneas del tiempo establecidas previamente que hemos ido mencionando con cada hito histórico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de la medicina legal en la práctica médica actual? Es muy importante porque, bueno, determina causas de muerte y circunstancias en casos judiciales, ¿no? Va a evaluar lesiones en casos de violencia física, sexual y psicológica. Va a contribuir con la identificación de personas desaparecidas y también sirve como una herramienta de apoyo en la salud pública, criminológica y bioética, ¿no? Y bueno, en la investigación judicial va a proporcionar las pruebas científicas objetivas, va a colaborar con fiscales, jueces y con la justicia, ¿no? Y bueno, va a aplicarse métodos científicos en exámenes de ADN, toxicología y balística. Ahora, para continuar, tenemos las organizaciones institucionales, ¿no? Que van a ser importantes en lo que va a ser la medicina legal y forense. Y para ello vamos a tener al Poder Judicial, ¿no? Ahora, el Poder Judicial eh, va a ser uno de los tres poderes del Estado más importantes, ¿no? Junto con lo que va a ser el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y va a encargarse de administrar la justicia en nombre de la nación, tratando de resolver los conflictos que se presentan entre las personas, ¿no? Siempre al margen de la Constitución y las leyes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí vamos a poder ver un cuadro en donde se va a visualizar el nivel, la organización y que cada organización está, de qué está encargado cada organización. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia, está presidida por el presidente del Poder Judicial, las salas supremas civil, penal, constitucional y social, ¿no? Y transitorias y se va a encargar de resolver en última instancia, eso quiere decir no hay apelaciones posteriores a ella, se va a encargar de unificar jurisprudencias a nivel nacional, de resolver recursos de casación, nulidad y revisión y de procesos contra altas autoridades, es decir, ministros, congresistas, magistrados superiores, ¿no? Ahora, en la Corte Superior de Justicia, que ya va a ser la segunda instancia, ¿no? Va a encontrarse una en cada distrito judicial, es decir, 35 en total. Van a ser salas superiores especializadas en lo civil, penal, laboral, familiar, comercial y constitucional, ¿no? Que van a resolver apelaciones de los juzgados especializados o mixtos, ¿no? Van a ver o conocer los procesos constitucionales como habeas corpus, amparo, habeas data y lo que va a ser el cumplimiento, ¿no? También tenemos los juzgados especializados y mixtos, que van a estar en capitales de provincias y ciudades grandes, ¿no? Que también van a estar especializados en lo civil, penal, laboral, familiar, en la parte comercial, en lo contencioso, administrativo, en el tránsito y en lo constitucional, ¿no? Y aquellos que son mixtos, que atienden varias materias en zonas con menor carga procesal, ¿no? Y van a resolver la primera instancia en casos de mayor complejidad, ¿no? Es decir, emiten medidas cautelares, ¿no? Embargos, medidas de protección o órdenes de detención, ¿no? Y bueno, también se encargan de procesos civiles, penales, laborales y familiares correspondientes a cada uno de ellos, ¿no? Ahora vamos a tener los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz no letrados, que van a
diferenciarse más que todo porque en unos van a estar en los distritos urbanos y otros en los rurales, ¿no? Los juzgados de paz letrados están en los distritos urbanos y estos son dirigidos por jueces con títulos de abogado, ¿no? Van a resolver casos civiles, penales en menor cuantía, van a procesar delitos menores o faltas, ¿no? Y van a resolver procesos laborales y de familia, pero simples, ¿no? Mientras que los juzgados de paz no letrados están en pueblos rurales y caseríos, ¿no? Comunidades, ¿no? Y vamos a ver que estos son jueces elegidos por la comunidad, pero que sin embargo no tienen la necesidad de ser abogados, ¿no? Y se van a encargar de resolver conflictos sencillos de convivencia en el pueblo, ¿no? De procesos civiles y penales de mínima cuantía y van a tratar faltas leves, ¿no? Para derivar a casos complejos ya, pero a instancias superiores, ¿no? Bueno, continuando. Vamos a tener lo que va a ser. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Ya, vamos a tener lo que va a ser el Ministerio Público, ¿no? Este, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Doctor, continúa exponiendo yo, ¿verdad? Si se han ordenado, quiero escuchar a los demás. Ah, ya, perfecto, doctor. Le cedo el pase a mi compañero, entonces. Sí, doctor, bueno, continuando, tenemos otro organismo, ¿no? Que sería el Ministerio Público, ¿no? Mismo institucional, autónomo, ¿no? Está a los poderes. Eh, bueno, su función principal es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, ¿no? Además, con de los delitos, los delitos, pero también lo que serían documentos, ¿no? Que en la parte de membretado es donde iría, ¿no? Y más que todo en el Ministerio Público hablamos de fiscales, ¿no? Bueno, sus funciones van a ser prevenir y perseguir el delito, va a defender la legalidad y los derechos ciudadanos, va a proteger a las víctimas y los testigos y justamente algo importante es autónomo, ¿no? Tiene diapositiva, por favor. Y bueno, al igual que el Poder Judicial tenía una jerarquía, de igual manera se repite en el Ministerio Público, ¿no? Que, empezamos con la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal, ¿no? Tenemos que en Perú se divide por distritos fiscales, ¿no? Que hablamos del Ministerio Público, ¿no? Que acá se van a encontrar los fiscales provinciales. ¿Se me Ujú. escucha bien? ¿Se me escucha Sí, ¿Qué bien? pasó? Se te escucha entrecortado, compañero. sí, se te escucha entrecortado. Va a haber Doctor, ¿puedo apagar mi cámara y otro que te internet? reemplace uno que sea más para avanzar. Ya, ya, gracias. ¿Quién lo puede reemplazar? Rosemary, ¿puedes o no? Sí, ok. Ya. En la estructura jerárquica del Ministerio Público tenemos, de acuerdo en este orden piramidal, la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal, que son las fiscalías corporativas, civiles, también hay mixtas de familia. Después está la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, ¿no? Y ahí también hay penales, civiles, y como vemos, hay especializados, descentralizados y también supranacionales, a diferencia del anterior. En la Junta de Fiscales Supremos están los penales, civiles, el contencioso administrativo y el de control interno, y en la cabeza está el fiscal de la Nación, que es el órgano de control, tanto institucional y de oficinas especializadas. Dentro del Ministerio Público tenemos al Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, y bueno, este es el ente rector de la medicina legal y de ciencias forenses en todo el Perú. Y también tiene a cargo los diagnósticos científicos tanto en personas vivas, en los cadáveres, en restos humanos y en las muestras también a través de lo que son las ciencias e investigaciones forenses. Y bueno,
La orden en cuanto a sus divisiones de la su estructura está a la Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tiene a sus oficinas como la gerencia administrativa, la oficina de garantía de calidad y también está la oficina criminalística con sus unidades, la unidad clínico forense, la unidad de tanatología forense, la unidad de biología molecular y genética y la unidad de toxicología y químico legal. Y en la oficina de operaciones está la unidad médico-legal. En la unidad clínico forense, la UNCLIFOR, esta de acá va a brindar atención especializada, sobre todo a personas vivas, y va a estar relacionada a los estudios y reconocimientos médicos, sobre todo a índoles como anatómico, fisiológico, fisiopatológico, psicológico, psiquiátrico. También se pueden realizar exámenes complementarios como el odontológico, el biológico y el diagnóstico por imágenes. Aquí se emite el informe pericial, si hubo, por ejemplo, daños sufridos, ya sea por violencia física o familiar, también si hubo atentados contra la libertad sexual o lesiones por terceros o lesiones de tránsito y otros. También a través de las ciencias de investigación forense se puede determinar existencia o valoración de daños físicos, psicológicos, psiquiátricos. Los servicios clínicos forenses se realizan de reconocimiento clínico, peritaje. Luzmeri, espera un ratito. Dígame. No vas a mencionar todo esto peritaje, pues. Cuando nosotros hablamos de lesiones, se supone que nosotros hemos hecho la clase de lesiones y hemos visto todo tipo de lesiones, ¿no? En la clase teórica también han visto que pongamos arma de fuego, tránsito, todo lo que provoca lesiones por terceros se tiene que realizar. Pero esto ya lo pasamos. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos lo que es de las unidades y tenemos el peritaje y después al final la A ver, documentología. regresa en la anterior. Ya, acá lo importante que tienen que saber ustedes que aparte de lesiones, aparte de hacer las necropsias, exhumaciones, inhumaciones, todos esos términos, también tienen que saber que existe esta división donde se hace ADN. Después hay otra más. Pasa la que sigue. Oh, no, antes de esto también hay una parte, creo que vi de antropología. Sí, Ya, este es importante. En la parte de es donde aparecen los antropológicos. ¿Qué han leído ustedes de antropología y arqueología forense? Miren, cuando Sí, se habla doctor, de esto, antropología y arqueología forense, antropología, ¿cuál es la función principal de la antropología, pongamos? Acá ustedes tienen una serie de huesitos que están tratando de armar un esqueleto, pero con el esqueleto en sí, qué cosa nos da? ¿Qué nos dice esos esqueletos? Cuando uno estudia, uno hace un peritaje viendo los esqueletos, qué cosa puede determinar. Ustedes viendo un esqueleto, pongamos, ustedes tienen un esqueleto y supuestamente les pueden hacer varias preguntas y se trata de un homicidio. Y esto va para todos, ¿ah? No va para el grupo. Pongamos, ¿qué nos puede decir los esqueletos? ¿Qué cosas nosotros podemos obtener de los esqueletos? ¿Alguien me lo puede decir? Encontramos unos esqueletos. ¿Qué hacemos con esos esqueletos? Ya hacemos el estudio. ¿Y qué le decimos al juez o al fiscal que nos ha solicitado ese estudio? Los de expositores me lo pueden decir. Delegado, ¿se encuentra el delegado? Sí, doctor, buenas noches. Ya, hazme un favor, toma la asistencia que se encuentra ahí ¿quién está manejando esto? Porque puede tomar una foto, ¿no? De todo puede grabar de todo lo que hemos asistido hoy día. Sí, doctor, se puede descargar eso. Ahí están faltando por lo menos 5. Se supone que ustedes han pedido este horario y todos han estado de acuerdo, ¿no?
Sí, doctor. Miren, esto es lo que nos pasó a nosotros cuando hubo el caso de la Cantuta. Desaparecieron en el tiempo de terrorismo, hubo una columna militar que sacó a los alumnos de la Cantuta y lo desaparecieron, ¿no? Entonces nosotros no teníamos antropólogos, pero el reto del médico, nosotros hemos estudiado teología, pues no hemos estudiado anatomía. No sé si ustedes han llevado anatomía comparada. Entonces antes nos agarraban un par de huesos cortos y nos los ponían sobre la mesa y había que ver de qué esto, si era humano, no era humano, si era de mamífero, si era de ave, pongamos, ¿no? Y aceptamos el reto. Una de ellas era, por decirles, determinar la edad aproximada. La edad aproximada, ¿cómo podemos determinar en los huesos de un esqueleto? Se puede determinar por el desgaste dentario, es uno, por el agujero nutricio que tiene el maxilar. El maxilar inferior, la rama ascendente, cuando está inclinada, pongamos, puede ser de una persona preadolescente, por decirles, una persona adulta, el maxilar está más o menos en vertical y en el anciano también está todo oblicuo, ¿no? Entonces, el macizo, el tamaño, la forma, las rugosidades del maxilar por la inserción de las eh, que ha tenido en vida, los músculos, pongamos, y se nota pues que es gruesa, es más pesada, ¿no? Se nota pesada. Y eso nos dice ya de una persona adulta, de un varón, pongamos. Por la pelvis podíamos saber si era varón o si era mujer. Entonces, por las suturas craneanas también tiene un proceso, ¿no? Entonces, por lo menos, tenemos que, si ustedes no saben, por lo menos tienen que conocer qué cosas se puede obtener, ¿no? ¿Cómo se puede obtener la edad aproximada de ese esqueleto, ¿no? En el sexo, pongamos, se puede determinar el tamaño de lo que pudo haber tenido, ¿no? Midiendo los huesos largos. Y eso se traslada a una tabla y ahí uno más o menos se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, ustedes por lo menos tienen tres parámetros. Después, a nivel del tejido óseo, por el callo óseo que pueden tener, ustedes se pueden dar cuenta si hay han sido fracturas recientes o fracturas antiguas por el callo óseo. Si ustedes encuentran que existe solución de continuidad, si por mala suerte tiene un caso de estos, ustedes lo primero que tienen que decir que ustedes no son especialistas, pero si el fiscal insiste que tienen que hacer el examen, si ustedes encuentran una solución de continuidad en los huesos, indica de que esa solución de continuidad, ustedes sacan la muestra, mandan ese fragmento óseo o, o ese hueso a anatomía patológica para que ellos vean si existe signos de vitalidad, si hay una fractura reciente o no. Ustedes no, como vulgarmente se dice, no se quemen, pues, ¿no? Para eso, para eso existe estudio anatomopatológico, pero como ustedes están en un lugar donde no hay anatomía patológica, eso lo tendrán que mandar a Lima. Ustedes no se queden ni lo manden, sino piden que el fiscal a través de un proceso de cadena custodia, que seguro que eso lo vamos a ver más adelante, se hace un gancho y se entrega al fiscal para que el fiscal, a través de su autoridad, él pueda pedir, ¿no? Hacer ese traslado. Porque al final, ¿ustedes qué se van a hacer con ese hueso? ¿Quién les va a hacer caso? Nadie les va a hacer caso si ustedes lo mandan. Acá en medicina legal, anatomía patológica lo va a ver
pero siempre y cuando es el fiscal que lo está solicitando, ¿no? La autoridad competente, ustedes no lo van a poder remitir, o no lo deberían remitir. Entonces, y esto no solamente para los casos socios, sino con un cadáver, si ustedes no tienen, quieren hacer un examen toxicológico, entonces mandan las muestras para que el fiscal lo remita a Lima, ¿no? Bueno, pasamos. En la otra unidad es la de biología molecular, que también genética. Y Ya aquí se requiere lo de ADN, acá lo que nos interesa en ADN, para todos ustedes, ¿qué cosa, para ver ADN, qué cosa es lo que tenemos que mandar para que sea, para que se pueda hacer, pongamos, para hacer un análisis? puede Se ser un cabello, puede, sí, te escucho. puede ser muestra sanguínea o cabello, también clase de huesos, de restos biológicos. ¿El sudor puede servir o no? ¿Sudor, la saliva puede servir o no? Saliva también es posible. Tarea para todos, indiquen qué se requiere para para pedir, o sea, qué muestra se puede remitir para hacer un examen de ADN y cuál es lo que no se, y qué cosa es lo que no se debe mandar, ¿no? Para, para hacer una prueba de ADN, pongamos para caso de filiación o comparación. ¿Qué más tenemos? Acerca del perito, la diferencia entre estos conceptos, ¿no? Se dispensa perito, pericia y peritaje, ¿no? El perito es la persona experta en el caso y lo em, en un proceso judicial, sobre todo el juez le puede designar para aclarar los hechos sobre algo que no tenga claro, ¿no? Sobre Ya conocemos lo que es el perito. El perito es la persona, el experto, todo. Y la pericia, es el medio por el cual el perito está realizando, ¿no? Puede ser un elemento de prueba, un dictamen útil o una valoración que él haya realizado. Es una prueba en el esencial. peritaje, Es el el procedimiento que va a hacer peritaje. el perito. Pero ¿por qué leen? Porque no tienen palabras propias. Peritaje es, ahí ese procedimiento, es la forma como uno realiza la pericia, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? El nombramiento del perito, en este caso, es según el Código Procesal Penal, ¿no? Lo va a solicitar ya sea el juez o el fiscal y se pueden elegir entre dos o más peritos y puede ser el perito oficial, el perito de parte, eh, el perito de proceso. Y los requisitos para nombrar un perito es que tenga un título profesional o su colegiatura vigente, haya ausencia de impedimentos legales, ¿no? De antecedentes penales o civiles, también independencia de partes, que no esté en conflictos de intereses, ¿no? O haya sido testigo o alguna relación con el objeto de causa. El procedimiento de la designación sigue estos pasos. Se solicita ¿no? la pericia, la designación, el cual siempre se realiza por un oficio, ¿no? Según el proceso judicial o el fiscal. También se hace a pedido de partes, es decir, puede ser por la víctima o el denunciado del denunciante. Y hay un plazo máximo de hasta 5 días, ¿no? Después de la notificación. Luego la aceptación, el juramento, y luego está el perito designado, va a tener que ejercer cargo. Luego está el acceso al expediente y la evidencia. Luz Mary, un favor. ¿Esto de dónde lo sacaste? Es ¿O de dónde los?
Código Procesal Penal. ¿De qué año? ¿Ah? De, Ya, esto lean ustedes bien, para ti y para todos, y graben esto, y cuando vayan a rotar a la morgue y vayan a rotar a medicina legal, vean si esto se cumple. ya. Ustedes ya todos han rotado por la morgue o por el Cliforo todavía. Sí, En para nuestro algunos Algunos, ¿cierto? Bueno, ahora sí van a rotar todo porque ya hay 3 médicos más que se van a incorporar. Pero lo que han rotado, ¿ustedes han visto de que hacen la pericia, los médicos van y juramentan al juzgado o va el paciente y el perito examina? sí, examina con el oficio, de acuerdo al oficio. ¿Juramenta? No, doctor. Es que en las instituciones donde existen expertos como medicina, el Instituto de Medicina Legal y Criminalística, la autoridad lo único que hace es solicitar que se haga una pericia a una institución especializada, ¿no? Entonces ya por rol, cada quien examina, pues de acuerdo a cómo van llegando los pacientes. No hay necesidad de ir a juramentar, porque se supone que ya son peritos expertos. Cuando no son de criminalística, ahí sí nombran perito y los tienen que hacer, les tienen que juramentar, tanto en lo penal, también en lo civil, y le dan un plazo para entregar, que se llama la pericia. Pero solamente esto para que después puedan cuestionar. ¿Qué más tenemos? Sí. ¿Alguien más va a hablar? Sí, doctor, somos 5 en el grupo. Ya cuando tenga que cambiar, cambia, me pasan la voz. Ya. Después tenemos las funciones y características del perito. En sus funciones debe explicar los hechos, que son materia de investigación, debe examinar y analizar y perseverar las evidencias conforme a los protocolos, emitir un informe claro y objetivo y fundamentado, también ratificar y explicar su dictamen en audiencia, y en la competencia técnica debe poseer la formación académica, la actualización continua y también el uso de los protocolos que estén validados tanto por el instituto y también por las vías internacionales de la OMS. Pero sobre todo sobre el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Ya que hay ciertas variaciones de acuerdo a cada país y región. Y también a técnicas validadas y reproducibles. También debe tener imparcialidad y objetividad, ¿no? Sobre todo no debe tener o tomar ninguna de las partes, transparencia, así como cuando tenga conflictos de intereses debe declararlo, las fuentes de información y las limitaciones también, y conclusiones evitando juicios de valor. También responsabilidades legales en lo penal, eh, también hay sanciones por falso peritaje o falsedad del documento, también según artículos del Código Penal del 411 o 338 y incluso con penas privativas de libertad, ¿no? También en civiles, como responsabilidad por daños y perjuicios, también si se ha redactado informes negligentes, también administrativas, sanciones disciplinarias, ¿no? De acuerdo al Colegio Médico del Perú o también al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Sus deberes específicos deben ser confidencialidad, respeto a la cadena de custodia y también recurrir a la audiencia de pruebas y de seguridad. En cuanto a la parte de pericia, aquí según el artículo 148 del Código Procesal Penal, debe figurar el nombre, el apellido, ¿no? El domicilio del perito, su registro profesional,
la descripción de la situación o los estados de hecho, sea persona o cosa, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, la motivación, fundamentación del examen técnico, también la indicación de los criterios científicos o técnicos, las conclusiones, la fecha y el sello y la firma, ¿no? Algo importante también es que el informe pericial va a ser único y se trata de varios peritos oficiales o discrepan. Cada uno va a presentar un informe propio pericial. En cuanto al lenguaje técnico y claridad, hay precisión y neutralidad, separar estas opiniones también. Y estos no pueden contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado o en relación al hecho de la materia del proceso. Y también debe haber coherencia. En la peritación del ámbito penal, mi compañera puede explicar esta parte mejor. Ya, ok, ¿quién va a hablar? Sí, doctor Arias Eibar. En cuanto a lo que es vamos a hablar de diferentes habitaciones en lo penal, en lo civil, en lo laboral, ¿no? En cuanto a la parte de penal, es más, se utiliza para lo que es delitos, como imputabilidad de un delito, para negligencia médica, para lo que es responsabilidad criminal, internamiento, denuncias y valoraciones de daño, ¿no? Tanto físico como psíquico. El siguiente, por favor. Lo que es más en el ámbito civil, estas van a ser más sobre, por ejemplo, incapacidad civil, sobre limitarse a facultades testamentarias y reclamaciones económicas. Y el siguiente, ¿Qué por favor, que es significa en lo laboral. qué significa declaración de capacidad civil? ah, en este caso era ¿Qué edad tienes? 24, doctor. Yo tengo 24, ok. ¿Tienes algún impedimento para casarte? ¿No? ¿Usted eres consciente, es una persona consciente de tus actos, sí o no? Sí, doctor. Si tuvieras dinero, casas, ¿puedes hacer un testamento? Mm, sí, sí, porque soy consciente. Esa es la capacidad civil. Capacidad civil es poderte casar, poderte estar, pues, poder firmar documentos. Entonces, una persona, pongamos con retardo mental, con demencia, una persona psicótica, no puede, le hacen un juicio de interdicción, ¿no? Que ahora tiene otro nombre, para que otra persona sea su representante legal. Imagínate que una persona con demencia, un psicótico, tranquilamente es una persona vulnerable y le pueden no falsificar la firma, sino le pueden hacer firmar documentos que él ni siquiera se da cuenta. Puesto que hay muchas personas que, que son herederos y hacen un juicio de nulidad porque saben de que a sus padres o a su abuelo lo han hecho casar ficticiamente o lo han hecho firmar documentos como que vende la casa, pongamos que cuesta un millón de soles y lo están vendiendo a 100.000 soles, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, a esa persona se le declaran incapaz civilmente mediante una interdicción y eso generalmente lo hacen los familiares, ¿no? Ya, qué más tenemos? La peritación en lo que es el ámbito laboral, que es todo más relacionado, por ejemplo, accidentes de trabajo, pensiones, incapacidad laboral y derechos e indemnización, ¿no? El siguiente, por favor. Y ahora ya más vamos a entrar en lo que es las funciones del médico legista.
mm, que las funciones son diversas, que el médico legista es el que va a realizar lo que es, como vimos, el levantamiento de cadáver, siempre que haya sido dispuesto por lo que es el fiscal. También lo que son las necropsias de ley, que son asignadas según protocolo, la exhumación y el examen de restos humanos o de cadáveres. También va a haber que una correcta transcripción de las pericias a su cargo, ¿no? Y también va a concurrir a juzgados, tribunales y fiscalías para poder ratificar los documentos que él haya realizado. Y también desarrolla estudios e investigaciones de la especialidad, elabora lo que es las ampliaciones en pericias tanatológicas, historias clínicas y otra documentación a solicitud de la autoridad competente. Propone y desarrolla también procedimientos técnicos que mejoren el Ya, servicio, ahí nomás, no incluidos me leas, no me leas. Ahí nomás. Mm, en Mire, siguiente, por favor. escúchame un ratito. Dentro de las funciones del médico Sí. legista, ya ustedes lo tienen acá, porque eso lo pueden leer en su casa también. Pero acá lo importante es que si ustedes dan pongamos una incapacidad por una fractura de clavícula, que dan 5 días de atención médica y 30 días de descanso, ya eso, ustedes jurídicamente no van a decir que eso corresponde a una lesión grave. Eso le corresponde determinar al operador de justicia, ¿no? Fiscal o juez. Pero ¿qué resulta? Que esa fractura puede haber ocasionado una, una lesión nervioso en el plexo braquial, pongamos, que imposibilita que pueda tener movimiento, por darle un ejemplo, del miembro superior. Entonces, siempre que se pone en la primera incapacidad, siempre se anota salvo complicaciones, porque la incapacidad que le estoy poniendo puede ser ampliada. Imagínense ustedes que como en clase se manifestó, alguien puede provocar una herida de 0,5 centímetros en el párpado superior. Esa incapacidad por una herida se da 6 días, 7 días como máximo, ¿no? Un día o 2 días para ponerle suturas, un punto y retirar el punto a los 2 días. Los 2 días están subsumidos dentro de los 7 días. No es que sea 2 más 7 o 2 por 7, ¿no? Los 2 días están dentro de los 7 días que le estamos dando de incapacidad médico-legal. Pero pueden pedir una ampliación. La ampliación puede ser, como hemos puesto salvo complicaciones, esa lesión puede haber provocado una cicatriz queloide. Entonces, de tal manera que no va a poder cerrar los párpados y siempre va a tener el ojo abierto, porque esa cicatriz queloide de medio centímetro es retráctil. Entonces, la ampliación significa, ver las secuelas o ponerle mayor incapacidad. Acá ya por la herida no se va a poner mayor incapacidad, pero sí ha dejado una secuela, que es la deformación de rostro, ¿no? Entonces, eso sí, no siempre los primeros reconocimientos terminan ahí, sino que puede existir una ampliación de incapacidad. Eso es lo principal de acá, ¿no? Porque después de todo esto, se supone, ver las historias clínicas, en los casos de responsabilidad, hay que ver qué es lo principal. Lo que pasen por Discrifor, pidan, y lo que pasen por la morgue, pidan que les den un ejemplo de cómo, un caso de responsabilidad médica, para que tengan ustedes una idea y se cuiden de no pecar cuando sean profesionales. Ustedes saben que tener un problema de responsabilidad penal
si son militares de la Marina o de las fuerzas policiales, ya no tienen este problema, olvídense ya, nunca más, si se quedaron en capitán o mayor, ya nunca más van a ascender. Y si pierden el juicio, no van a ir presos, pero tienen que gastar en el juicio y encima les hacen una demanda en lo civil. Y lo peor de todo es que su nombre va a salir en toda la prensa, escrita y hablada. Para vergüenza de cada uno, y vergüenza de sus amistades, y vergüenza de sus familiares, de sus padres, de su pareja, de sus hijos. Por eso es importante. Yo al final de sus rotaciones, a fin de mes, de todo lo que han rotado, quiero ver qué casos han pedido ustedes para que demuestren, así sea el mismo, pero deben aprender de los errores. ¿O ustedes quieren caer en esos errores? Para eso es la medicina legal, para evitar errores en el futuro. Ahora no van a decir, no es medicina legal, y yo no, ¿qué cosas? Vas a ser ginecólogo, ya pues aprende a no cometer errores. Ahí es la casa de jabonero, el que no rebala cae. Ustedes quieren salir en la prensa, escrita y hablada su nombre, que los enfoque, quieren salir, quieren sus amigos, sus amistades. Bueno, sigamos. Ya, entre las labores que puede intervenir es, puede participar, puede ayudar en lo que es la disputa de la vía previa a la judicial, asesorando, ¿no? También realizar, como vimos, las peritaciones médicas, plasmar sus conclusiones sobre un caso, en un informe, y este va a tener validez judicial. El siguiente, por favor. Puede también que lo que es analizar y criticar peritajes contrarios, como vimos, a veces pueden presentarse peritos tal vez de parte, entonces aquí se pueden presentar informes por la parte contraria al proceso de lo que es negociación o juicio. También analiza las pruebas y las relaciona con su informe, ¿no? Para así estudiar la coherencia en conjunto que va a tener todo. Y lo que vimos anteriormente, ¿no? Tiene que hacer la defensa del peritaje en un juicio. Si es que lo requiere, lo llaman a juicio y delante de un juez va a contestar las preguntas que le den sobre lo que es el peritaje y tiene que responder mediante todo lo que él ha realizado. El siguiente, por favor. Ahora, en la parte que es documentología, vamos a ver que los documentos médicos legales son escritos elaborados por médicos en su relación con autoridades que pueden ser policías, jueces, fiscales, instituciones oficiales como hospitales o Ministerio de Salud y el público en general, ¿no? Que pueden ser pacientes o familiares. Y estos documentos deben ser claros, esto quiere decir que sean fáciles de entender, que sean concisos, que no tengan tanta información innecesaria, que sean veraces, o sea, que reflejen lo ocurrido y que sean útiles, que tienen que cumplir con su objetivo para el que se redacta. Y todos ellos tienen una estructura característica que cada médico tiene que conocer para Denise, poder Denise, emitirlo Denise, de forma Denise, correcta. Denise. A ver, quiero Sí, hacerte una doctor. pregunta. ¿Ustedes han visto que existen certificados médicos o informes médicos que dicen sin valor médico legal? ¿Alguna vez?
No, La doctor. historia, lo que sucede es que en los hospitales a veces cuando piden un certificado ponen sin valor médico legal porque no quieren comprometerse. Piensa que indicando sin valor médico legal, la historia clínica es un documento médico legal. Pues, todo lo que he puesto acá, certificado, informes médicos, que da el MINSA, pongamos, son documentos médicos, pero ¿son documentos médicos legales o no? Sí, doctor. ¿Cómo? Sí, todos ellos son documentos médicos legales, solo que en la labor asistencial los más usados son la historia clínica y la receta. ¿Quién está hablando? Ah, ¿Quién está correspondiendo? Ana María, doctor. ¿Quién? Luz Mary, doctor. Numeri, ya, ok, es cierto. Estos documentos son documentos médicos, pero tienen valor médico legal. Muchos colegas piensan de que no, receta médica, entonces mi receta es sin valor médico legal. No, cualquier documento donde está la firma de ustedes, como médico, va a tener valor médico legal, por si acaso, y puede ser utilizado en juicio. Certificado. Ya vieron que hay un certificado médico legales de defunción falso, ¿no? A Chinchaico se llama, falleció y hay un médico que le ha dado un certificado de defunción y no sé, a ese le van a tener que hacer un juicio, ¿no? Nunca lo vio y dice que se lo pidió uno de la funeraria. Delegado, ¿hasta qué hora tienen tiempo ahora? Sí, doctora, a las 8:30 tenemos clase de ginecología. Ya, entonces avanzamos lo que podamos avanzar. 10 minutos. Sí, doctor. En el caso de lo que es de historia clínica, este es el documento más importante, tanto asistencial como legalmente, y registra lo que es el acto médico y es único, completo, veraz y legible, ¿no? Y no debe modificarse para beneficiar o perjudicar a nadie. Y su uso es requiere autorización, excepto para fines académicos o de investigación que debe mantenerse en lo que es el anonimato. La estructura es la que ya todos conocemos y aquí va a tener lo que es la parte de identificación del paciente, que es lo que conocemos, ¿no? Nombre, DNI, carnet y demás. Y el registro de atención, que es el motivo por el que viene. Y la información complementaria, que son los exámenes auxiliares, consentimientos y todos los documentos que el paciente nos entrega. Hay formatos que son de consulta externa, que incluye lo que son antecedentes, motivos de consulta, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Y esto es, por ejemplo, una atención por hipertensión en un consultorio, este se da. Los de emergencia son más breves y son más útiles para casos urgentes. En cambio, los de hospitalización ya son más complejos y registran una evolución diaria. Y la ficha familiar que identifica riesgos en el entorno familiar según el grupo etario. Ahora, aquí vamos a tener lo que es el formato de consulta externa, ¿no? El siguiente, por favor. Y Tenemos lo que es el Arteaga, formato que es para adultos. Arteaga, ¿qué hable Arteaga? Sí, doctor. Ajá. Sí, sí, no, digo, bueno, formato de emergencia, sí. Bueno, formato de emergencia va a ser más breve. Solamente va a registrar algunas partes y, por ejemplo, en el dato de anamnesis es el motivo por el que llegó, ¿no? Más que todo, y bueno, más que todo algunas veces puede ser mixta, ¿no? Ya que se va a complementar con el familiar y el paciente en caso pudiera, ¿no? Luego completa con los demás que están ahí, el plan de trabajo, el terapéutico, y en caso de que se Ya, requiera ok. también crisis Entonces, dime una cosa. Los formatos de historia
¿Cuántos existe un hospital? Sí, doctor. Es el de emergencia, el consulta externa, el de piso, hospitalización y Bien, pasamos. ¿Qué más tienen? Hospitalización. cambio. ¿Quiénes son los autorizados Eh, para dar receta? Los médicos Sí, en la de siguiente diapo se explica, pero es solamente los médicos, pero también pueden darlo los odontólogos y los obstetras, pero en su campo, no solamente. Y bueno, en la receta sobre todo debe especificarse justamente el producto farmacéutico, la dosis que se va a administrar, la vía donde se va a administrar, el tiempo en el que el paciente lo va a tomar y también, bueno, los datos de filiación, ¿no? Nuestros, de nombre, apellido, colegio y datos del paciente también para que se sepa que es de él, eh, fecha y la firma del médico, ¿no? Después el tema de reacciones adversas y comunicar al paciente. Es un informe, no un informe verbal. Eh, sí, sí, justamente, bueno, lo que acabo de mencionar se respalda en la ley, ¿no? De General de Salud 24-26. Sí. Ya, pero Y según también tenemos Miren, esto, miren, miren, escucha. Ahí dice, solo los médicos pueden prescribir medicamentos, los cirujanos dentistas, obstetrizas, ¿ok? Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente su denominación común internacional, opcionalmente el nombre de marca, si lo tuviere. o sea, el nombre Y, genérico, ajá, y el ajá, nombre de y marca, ahora demás, esto es retrocede, para el paciente. retroceda, retroceda. ¿Y qué han puesto acá? En la receta médica debe especificar productos farmacéuticos, dosis, administración. ¿Dónde está? Lo que dice la Ley General Eh, de Salud. eh, Aquí está, doctor, en el artículo 26. No, la Ley General de Salud te dice esto, pero en lo que están exponiendo ustedes como receta, pon uno de la receta. ¿Esto de dónde lo han sacado? ¿Del MINSA? Sí, sí, doctor, esto es general de justamente de una bibliografía de España No, pero y acá han puesto, debe especificar, escúchame, ya, producto en anterior. ya. El producto farmacéutico, pero acá no dice que sea genérico, como dice la Sí, Ley General de Salud. bueno, bueno, es que va entregado al paciente, ¿no? Y el paciente es el que, ¿Cómo? bueno, puede comprarlo sí, justo por eso en lo la estamos receta notando médica. en la siguiente diapositiva. No, en lo que han puesto anteriormente, ¿falta algo o no falta algo? Que es lo principal, que es la Ley General de Salud. Sí, justo el producto farmacéutico que debe ir con la denominación del nombre internacional, ¿no? Según el artículo 26. Claro, pero ustedes han visto recetas médicas que digan eso. Eh, Hay recetas que no. Ustedes no ven que los laboratorios nos visitan para que recetemos sus productos y nosotros, digo nosotros porque son nuestros colegas, anotamos el medicamento con su nomenclatura específica o recetamos con la marca. Pero lo No, que más he visto es quizás los medicamentos que sí se encuentran en el hospital, lo recetan como el genérico y los que el doctor manda opcionalmente, que el paciente lo compre externamente, lo receta con marca, ¿no?
Pero la Ley General de Salud no es para poder hacer las recetas dentro solamente del hospital, sino por fuera del hospital. Ya, sigamos. Pónganse a reflexionar. O sea, ustedes cuando están haciendo el seminario, pónganse y justo hablan y dicen, pero en la realidad se ve de que no se hace eso, ¿no? Sí se hace, para eso no solamente leer, 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 ¿no? Copia, pega, no. Ya, sigamos. Eh, sí, bueno, seguimos con lo que es el oficio. También es una parte oficial y sirve para comunicarse con las autoridades, sobre todo, ¿no? Y para decir que hemos recibido notificaciones o hacer nombramientos y aceptarlo, ¿no? La estructura que vamos a ver la imagen después, primero va a estar el membretado, ¿no? De qué institución es la que lo ha mandado. Luego va a estar el lugar y la fecha en que llegó, el número de oficio, ¿no? Para tenerlo documentado y el destinatario, ¿no? A quién se le va a entregar, que en todo caso sería para nosotros. Eh, el asunto, qué es lo que se va a solicitar y el cuerpo, ¿no? Es más que todo un detalle, ¿no? ¿Qué día, qué se solicita y a la brevedad posible, ¿no? Y Ya, ok, escúchame. Esto me parece ¿quién le dio este oficio? Me parece bien. el doctora pasa. No, eso está en el libro de Menéndez. Ya miren ustedes lo que ponen, ¿ah? Este oficio es de Tacna, este es de Medicina Legal, este es de acá del Perú. ¿Y por qué ha puesto acá Takahashi? No, doctor, se Medicina refiere de... a ¿Cómo? la información, doctor, de la estructura. ¿Cómo? Se refería a la Para- información de la estructura que estaba acá. ¿Se cumple? ¿Se cumple? Sí, doctor, justamente en Takahashi mencionaban estas partes del oficio, por eso lo puse acá. Claro, pero lo del oficio no es porque Takahashi nos haya dicho tenemos que hacerlo, ¿no? Porque esto nosotros es el cuerpo de un oficio que siempre nosotros remitimos. Entonces acá debería poner este ejemplo, acá deberían de poner cómo se llama medicina legal en el instituto. Ya, sigamos. Sí, ¿qué pasó? Ya, el ordinario, ¿qué significa? Certificado ordinario de una vez. Sí, ese certificado médico que, bueno, se puede comprar en gimnasios y demás, ¿no? Que ¿Cómo? está 20 soles, me equivoco. No, no, regrese, por favor. Habla nomás de acá, evitando lo demás. Ya, el ordinario, ¿para qué es? Certifica el estado de salud. Tu compañero, que es el más flojo de todos, Sí, creo. ¿Ya? sí, pero ese es el que donde certifica el estado del paciente. ¿De Y función? bueno, ¿El el estado de qué? Si certificado está embarazado el médico, paciente. no, el estado de salud del paciente. El certificado de función. Ya, de una vez. Sí, es que están las demás diapositivas, doctor. En el certificado de función se da cuando una persona ha nacido viva, ¿no? Y si fallece, se le da su certificado de función. Certificado de muerte fetal. Si es un óbito, se da el certificado solamente, como es un óbito, nació muerto, solamente se da el certificado de función, más no certificado de nacimiento y certificado de función, ¿no? Acá solamente se da certificado, y hay un certificado especial para los óbitos fetales. No es un certificado de función como se da a los adultos. Bueno, el certificado de nacimiento ya saben, ¿no? Eso en ese sentido no hay ningún problema.
Ahora el certificado de muerte fetal. ¿Qué me puede desarrollar esta partecita? A ver, tú creo que no. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. El certificado fetal se puede dar de una persona, una vez les hice bueno, voy a hacer unas repreguntas. Si el producto, si llega un producto, un feto, a partir de los cuántos gramos se le puede dar un certificado de función. De los Un 500 ce- gramos a más, doctor. ¿Perdón? 500 gramos a más. 22 semanas o mayor de 500 gramos. Claro, pues está acá, es fácil de leerlo, pues. Ya, ok, qué más tenemos? Los certificados, el formato del certificado. ¿Ya algo más sobre esto tiene? El certificado de necropsia que también lo hemos apuntado del Instituto de Medicina Legal y Sí, Forense. doctor, nos reunimos con el doctor Apaza y nos pasó algunos modelos, ¿no? Que pues, este es el certificado de función llenado a mano, que no hay quizás para llenarlo por SINAEP. Y luego también está un ejemplo de certificado de función, el que es por SINAEP, ¿no? Con el DNI electrónico y se firma automáticamente con ello, ¿no? Y después también tenemos los certificados de necropsia que se traslada justamente la información del paciente o del usuario y la causa de muerte, ¿no? Eh, Después también tenemos el de inhumación que es para llevar que se lleve el paciente a cementerio, ¿no? Para y demás. Y en el caso de informes, esto colocamos justamente lo que mencionó, el certificado médico legal con la estructura, ¿no? Que sería la data donde se coloca el contexto de donde se ocasionó la lesión, eh, algo conciso, ¿no? Lo que refiere el usuario. Después la descripción de las lesiones recientes o sexuales, en caso de que sea lo que se solicite en el oficio, ¿no? Del OTDA. Y las conclusiones, justamente lo que usted mencionó, que no se coloca si es leve, moderado o grave, ¿no? Solamente se coloca si presenta o no signos, lesiones recientes y si requiere o no la incapacidad médico-legal, ¿no? Y bueno, algunas observaciones que se puede dar en la entrevista, ¿no? Y ahí Que dice no salvo creo. complicaciones, ¿no? Ujú. Salvo, siempre se pone salvo complicaciones, se marca. Y tiene que ir el nombre del médico, tiene que ir el colegio, su DNI y su domicilio, ¿no? Ese es un requisito del Código Penal. Muy bien, ¿qué más tenemos? También el informe pericial de necropsia, que justamente que hemos ido a la morgue y el doctor llenaba esta parte, ¿no? Eh, Eso es dato general, es lo que se realiza en la necropsia, que se encuentre con cada órgano, examen interno, pelvis. Este es un protocolo de necropsia que se supone que tiene que saber desarrollarlo. ¿Qué más tenemos? Con eso termina la Nada más, documentación. doctor. Ahí yo creo. Muy bien. Ya, el protocolo de necropsia, esto repártanlo todos ustedes. El que tiene un protocolo de necropsia original, sácanle su fotocopia, no sé cómo, y lean para que vean cuáles son las partes de un protocolo, que eso es importante, que también puede ser producto de una pregunta en el examen. Muy bien, el nombre del Denis ha hablado, el varón, ¿cómo es tu nombre? Benín, ¿no? Benjamín, sí, Benjamín, Benjamín, ¿qué más ha hablado? Luz Meri, doctor. Yoshira,
Voy a optar Arias, hay varias Shira. Luz Mary, Sí, doctor. muy bien. Ya mañana me indican cómo se llama alguna pregunta. Y esto reporten a todos sus compañeros, ¿no? Me imagino. Sí, doctor, ya todos lo tienen en PDF. Ya mañana desarrollamos tanatología. Ya, doctor. Muy bien, jóvenes. Ya delegado. Ya Listo, avanzamos. doctor. Necesito la lista. Habían 44. Ahora han bajado a 41. Ya nos vemos. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ya, ok. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.